Comenzamos. Buenas noches, estimado compañero. En la tarde de hoy vamos a hacer el debate del Wiki 2, de la tarea del curso didáctica de la pedagogía, donde vamos a hablar sobre diferentes estrategias o métodos de la enseñanza y aprendizaje. El equipo de nosotros, que es el equipo número 3, está compuesto por los docentes que vamos a impartir en la carrera de emergencias médicas. Voy a compartir la wiki donde cada cual aportó a los métodos de enseñanza y aprendizaje más utilizados en el área de la salud, específicamente en el área de la emergencia médica. Comparto la pantalla y aquí vemos el grupo 3. La tarea dice seleccione 3 estrategias, métodos o metodologías que se puedan utilizar en las asignaturas que imparten o que se van a impartir en la carrera de emergencias médicas. Para hablar de estrategias y métodos en lo que es enseñanza y aprendizaje, es importante para sacar la estrategia y los métodos, ver el tema y el objetivo de la clase. Es fundamental ver el objetivo porque en dependencia del objetivo de la clase, el verbo que le vamos a poner a ese objetivo de la clase me va a mí como docente vamos a determinar qué método o metodología de enseñanza vamos a utilizar. Porque si es una clase magistral, no podemos utilizar métodos de caso clínico, no podemos utilizar clase demostrativa. Pero la mayoría de las clases en salud, en este caso de emergencia, son clases demostrativas, son clases que se utiliza mucho el método clínico, donde se utiliza mucho también el aprendizaje colaborativo, es decir, que se trabaja en equipo. Entonces, vamos a comenzar a debatir como si estuviéramos hablando, cada uno debate sobre los diferentes temas. Este primer tema que está acá, que es tipo de clase de método demostrativo, que es demostrando. Este método demostrando es, la clase se basa a partir del tema y el objetivo planteado. ¿Y qué se hace? Se demuestra. Se demuestra lo que se va a hacer al estudiante con un paso, es decir, con un orden lógico. Esa clase demostrativa puede ser una clase que después se puede evaluar de forma de taller, porque el estudiante, el profesor hace el procedimiento, explica, y después el estudiante hace la réplica y al final entre todos lo vuelven a demostrar y en sí lo que hacen es que entre todos construyen el conocimiento y al final se hace una evaluación de esta clase demostrativa. Ustedes pueden seguir, compañeros, debatiendo sobre la clase demostrativa, que es una de las clases muy usada en emergencia y en lo que es las ciencias de la salud. En mi caso, muy buenas tardes, soy el doctor Fernando Azisalema. En mi caso, sí, es verdad, la metodología demostrativa sí me ha servido mucho en lo que es todo lo que son las materias de emergencia. El caso, por ejemplo, como lo vemos en el gráfico, de la enseñanza del RCP, ya que, como todos sabemos aquí, el RCP tiene una de técnica. Tenemos que poner los brazos perpendiculares al punto de la depresión, hombros igual, la espalda recta, movimiento de la de cadera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, al inicio de la clase, yo lo explico de manera teórica, luego lo demuestro, le demuestro yo al alumno exactamente cómo es,
cómo es la posición de los brazos, cuál es el ritmo, inclusive, porque en este caso el tema de RCP hay que cumplir ciertos tipos de compresiones en cierto tiempo. En este caso son 100 por aporte minuto. Tengo que controlar todo eso de ahí, pero el estudiante no lo puede hacer si yo primero no le demuestro exactamente cómo es la técnica. Luego de eso, este muñeco se lo pasa, o el simulador se lo pasa al estudiante para que simule o repita todo lo que yo hice, y ahí es donde yo puedo hacer una evaluación. Si es que la técnica que yo le enseñé está bien, o está mal, o le falta de corregir algo. No sé los otros compañeros cómo Bueno, muy utilizar esto ahí. buenas noches. Mi nombre es doctor Yacer Alfonseca, soy médico especialista en terapia intensiva y bueno, le mostraré mi poquita experiencia que tengo con relación a los 16 años de trabajo como médico intensivista. Bueno, creo que este método demostrativo creo que es muy aplicativo al método de enseñanza que vamos a impartir en nuestro módulo de urgencia médica, teniendo en cuenta, como bien decía Fernando, es que este método demostrativo nos va a ayudar sobre todo, es un método sobre todo de enseñanza, ¿no? Donde, como en el caso mencionado usted de la RCP, nos va a ayudar a correlacionar dos cosas sobre todo, el método de poder enseñar del punto de vista teórico y de poder esto llevarlo directamente al método práctico. En el caso, por ejemplo, usted explicaba el método de la RCP, bien, el estudiante tendría, o sea, utilizaría la memoria como recurso para conocer la secuencia en que debería realizar, por ejemplo, una correcta maniobra de reanimación cardiopulmonar, pero al mismo tiempo, a través del método demostrativo, él va a hacerlo desde el punto de vista práctico, va a tratar de combinar lo que aprendió desde el punto de vista de memoria, llevarlo directamente al método aplicativo. Esto va a desarrollar, por supuesto, algo que es importante, el acto de la memoria del estudiante, y por supuesto va a combinar los hechos, va a combinar sobre todo hechos de aplicaciones y de cosas que en un momento real. Me parece que este método, o sea, va a estar muy vinculado directamente al módulo de urgencia médica y lo veo como uno de los métodos de vital importancia. Muchas gracias. Bueno, acotando lo que dice el doctor Yacer, también recuerden que el método demostrativo también podemos utilizar herramientas tecnológicas. Podemos utilizar un video donde, por ejemplo, de la American Heart Association, de la Asociación Americana del Corazón, que me pone un video sobre, por ejemplo, los últimos cambios o sobre la reanimación, cómo se hace la reanimación por la Asociación Americana del Corazón, que es quien lo rige. Le ponemos el video al estudiante, lo hacemos que ellos lo repitan o lo hacemos nosotros y después que ellos lo repitan. Es decir, que se puede utilizar no solo el docente demostrando, sino se le puede utilizar a través de herramientas tecnológicas. Se puede utilizar un video donde el estudiante visualiza y después demuestra. Recuerden que estos métodos también tenemos que tener presente el objetivo de la clase. Podemos utilizar también simuladores. Hay simuladores en el cual podemos utilizar el método demostrativo con el método colaborativo. Podemos unir los dos métodos porque al demostrar y trabajar en equipo, uno está dando las compresiones, 30 compresiones, y el otro está dando 2 ventilaciones. Entonces, sí. Se trabaja también con método colaborativo. Estamos entonces, a la misma vez estamos utilizando dos métodos de enseñanza y aprendizaje. El método demostrativo con el método colaborativo, que es el trabajo en equipo. Y esto también nos va a ayudar mucho al estudiante porque un 20% del aprendizaje entra por la visión, va a visualizar, otro 20% por la audición, otro 20% porque lo repite, otro 20% el estudiante está escribiendo lo que se le está explicando, y el otro es cuando el estudiante hace la maniobra y se hace una simulación en este método demostrativo. Podemos seguir hablando del método demostrativo. Los demás compañeros que faltan, podemos seguir hablando de este método. Para que Hay todo que el mundo tomar en aporte. cuenta. Hola. 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 Buenas tardes, soy la doctora Díaz.
Sí. Carolina Díaz. Hay que tomar que en el método demostrativo, previamente, tanto el docente como todos los estudiantes tienen que previamente investigar sobre el tema, ¿no? Y en base de eso, ¿no? Establecer todos los pasos en cuanto a la clase de, en este caso, de reanimación cardiopulmonar. Sí. Porque no solamente es teoría, sino ir a la práctica, ¿no? En este caso siempre es importante, bueno, la parte presencial, tiene que estar muchas veces presente, sería más lo que es el estudio más firme en cuanto a que sea clase presencial que clase por medio virtual, ¿no? Eso sería lo más eficaz. En esta clase, cuando son clases demostrativas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, sí. Buenas noches, mi nombre es Cindy Santana. ¿Cuándo se debe hacer una demostración o una simulación en el aula? Cuando se requiere exponer la parte teórica y convertirla en la práctica. Es la técnica que se puede emplear para comprobar afirmaciones, demostrar si lo teórico ya está aprendido, porque necesitamos para ir a la práctica tener unas bases teóricas, porque si no, no nos sirve. Recuerde que el método demostrativo debe ser racional, el alumno debe de razonar qué es lo que va a hacer, debe tener sus conocimientos y su base. Eso creo que es una de las desventajas, porque necesitamos algo de teoría para ir a la práctica. Y dentro de las ventajas, pues esto nos permite obtener objetivos prácticos que ayudan a la comprensión de los conceptos científicos que son adquiridos, colabora en lo que es la relación alumno-profesor. Se puede ver en qué casos hay déficits en ciertos estudiantes, con lo cual puede enfocarse en algunos que quizás requieran un poquito más de atención o más práctica, en este caso. Entonces, todas estas demostraciones también son llamadas las experiencias de cátedra, experimentaciones, y son llevadas intercaladas siempre con las clases teóricas. En el caso de la parte de medicina, pues siempre va de la mano la parte teórica con la parte práctica. Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda el doctor Alejandro Peñafiel y de acuerdo a lo que dice la colega Cindy Santana, puedo agregar lo siguiente. Considero importante el transmitir los conocimientos y el desarrollo de las habilidades, sobre todo en técnicas que tienen que ver con ciencias de salud, y el ejemplo común en esta estrategia metodológica demostrativa llamada RCP, la experiencia que el docente provea podría relacionarse inclusive con experiencia vivencial. O sea, ¿cuántos casos le tocaron al docente poder transmitir esos temores que tuvo el docente o sus colegas en esa reanimación? ¿Por qué? Va a ser importante asegurar, afirmar conocimientos que puedan servir para fortalecer esas futuras destrezas en el estudiante. Poder mencionar, señores, esto sirve, señores, esto funciona y por lo tanto podemos trabajar y debemos mejorar en esta técnica. Eso considero bajo la experiencia personal. Lo que se dice, se hace. Por eso, inclusive, esta demostración tiene que partir del docente hacia los alumnos. Tiene que ofrecer evidencia científica, evidenciable, demostrativa, científica, para todo el alumnado. Muchas gracias. Bien, como acaba de hablar el doctor Alejandro, es importante este método demostrativo en la previa clase magistral o una clase o un trabajo autónomo que también se puede hacer previamente. Al estudiante se le puede enviar un trabajo autónomo que investigue sobre la RCP según la Asociación Americana del Corazón del 2020 y que busque cuántas compresiones se hacen en un minuto, cuántas ventilaciones, cuál es la cantidad, hasta dónde se debe comprimir el tórax, cuántos pueden participar, cuál es la reanimación prehospitalaria
Es decir, la reanimación prehospitalaria y la intrahospitalaria, cuál es la cadena de supervivencia. Entonces, se le puede previamente enviarle una tarea autónoma. Ya el estudiante, ¿qué hace? Investiga. El docente va a la clase demostrativa, es decir, va a la clase demostrativa, le profundiza sobre lo que ellos investigaron. Después de profundizar en lo que ellos investigaron, el docente a través de un video o él mismo con su simulador lo demuestra y después los estudiantes con lo que han visto, con lo que han investigado, ellos hacen también la demostración o aplican, ellos mismos ya construyen el conocimiento con lo investigado y con lo que van a realizar. Vamos a ver, doctor Fran va a hablar sobre el método demostrativo. Estoy de acuerdo con todo lo que han planteado. No sé si te diste cuenta que es un poco tarde, pero bueno, son igual tareas que se le asignan al alumno, como tú dijiste, que se pueden estudiar, pueden compilarla en la casa mediante diferentes métodos, principalmente el internet. Van a ver todas las orientaciones y toda la parte teórica, y después cuando entran al aula con el profesor va a demostrar los conocimientos que los alumnos adquirieron durante el estudio independiente. Es muy bueno, así se pueden comparar diferentes métodos que se le enseñan, y el profesor puede también demostrar a los alumnos mediante diferentes métodos de enseñanza en el aula, que no precisamente es virtual, es más presencial, a los alumnos sobre los diferentes tipos de situaciones clínicas que se puedan presentar y de urgencia. Es un método muy bueno con alto grado de aprendizaje por parte de los alumnos. Bueno. Hay que tomar en cuenta que en el momento que se hace, por ejemplo, la RCP, si hay algún error en cuanto del alumno, uno tiene la oportunidad de la corrección, ¿no es verdad? Eso claro. Es importante a la hora de demostrar. Sí, eso sí. A lo que se demuestra, si hay algún error en cuanto a los pasos que se están haciendo durante la RCP, si hay algún error, se lo puede corregir. Entonces, de esa forma se puede, digamos, establecer más todo lo del tema, ¿no? ¿Verdad? Claro, establecer el protocolo, los pasos a seguir. Claro, todos los pasos que se van a seguir. Y cómo debe ser correctamente. Tenemos la ventaja que en estos momentos tenemos diferentes simuladores, que el mismo simulador me va a decir a mí, ya los simuladores van directo conectados por Bluetooth o por Wi-Fi a un monitor y me va diciendo si las compresiones cardíacas salen verdes son efectivas, si son rojas o amarillas no son efectivas. Y ya se corrige la posición de la mano, la intensidad, el tiempo. Bueno, hemos acabado de hablar y disertar sobre el método demostrativo, que es uno de los métodos más usados en salud, intercalándolo con los de otros diferentes métodos, con la clase magistral y con la clase colaborativa o la metodología colaborativa que lo podemos utilizar. Entonces, vamos a otro método. Aquí veo que tienen otro método. Yo estoy leyendo ahí que también el método de briefing. Ese método de briefing que, como bien lo dice ahí, es una charla que se hace con los participantes de experiencias o de algo que ya se vio. Este método, si bien es cierto, yo sí lo uso, pero yo lo sé usar ahora en las clases que estoy dando con los participantes que ya están en los últimos módulos, ya que ellos tienen, en la empresa donde yo trabajo, ellos tienen la oportunidad de hacer prácticas, hacen prácticas en servicios de emergencia, en los centros de salud y en ciertos casos hasta en ambulancia. Entonces, como yo doy clases los días sábados, este método yo lo utilizo media hora antes de empezar la clase. Le pregunto, muchachos, ¿qué tal le fue en su guardia? Y empiezan, sí, doctor, vimos este caso. A ver, vamos viendo, ¿cómo fue que lo desarrollaste? ¿Qué fue lo que hiciste?
y todos empiezan a hablar, no, esto hiciste mal, o esto hiciste bien, o también debiste haber hecho de acá. El método, el interrogativo, como lo dice ahí, a mi modo de pensar en las materias de salud o en las materias de emergencias médicas, sí es bueno, sí se lo utiliza, pero ya con estudiantes que están un poco más en niveles más avanzados, ya que ellos tienen la oportunidad de conversar sobre los casos, sobre lo que ya están haciendo en sus prácticas preprofesionales. Bueno, es bueno decir que cada método depende del semestre que está el estudiante. Lo que los métodos también lo podemos utilizar, por ejemplo, de briefing, lo podemos utilizar también experiencias vividas. Si algún estudiante ha estado en algún accidente de tránsito, por ejemplo, o en un incidente, ¿qué han visto? ¿Qué sucede? Entonces ellos van a hablar de la experiencia, que van a ver que todo el mundo lo mueve, que todo el mundo... Y están hablando, y también ahí se explora qué conocimiento previo tiene el estudiante sobre este tema. Porque algunos se ven cuáles son los que son trabajadores o cuáles son los que no han trabajado nunca. Entonces, nos apoyamos en los que tienen una experiencia previa y hay que evitar la crítica. Si se critica, es decir, tiene que ser una crítica constructiva, estimulando al aprendizaje, estimulando a que profundice a través de la investigación. Y además permite, como dice ahí, reflexionar y retroalimentar. Y cada cual da la experiencia del conocimiento que ha adquirido. Por eso se utiliza mucho en los semestres, a partir del tercer semestre. Aunque en los tecnológicos ellos hacen vinculación con la sociedad, que también lo podemos utilizar cuando hacen vinculación con la sociedad. Bueno, aquí vamos a hablar aula invertida. Vamos a hablar. Aquí cuando hablamos de aula invertida tenemos que tener presente que en el aula invertida el protagonista del aula invertida es el estudiante, con el conocimiento previo o los trabajos autónomos que han realizado. Ahí en esta aula invertida lo podemos utilizar para hacer diferentes tipos de talleres o exposiciones, donde se le da, por ejemplo, terminamos con el tema de reanimación. Hicimos la clase magistral, la clase demostrativa, con la colaboración, y después podemos hacer un aula invertida. Es decir, que ellos mismos, para que trabajen colaborativamente, se unan, se repartan los temas y ellos expliquen cuáles son los pasos o cuál es el protocolo de reanimación cardiopulmonar, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cuáles son durante la reanimación, cuáles son los pasos que pueden salir mal o cuáles se pueden obviar. Entonces, en esta aula invertida, el estudiante es el protagonista de la clase. Pero hay que tener en cuenta que esta aula invertida, ya el estudiante tuvo que haber visto una clase magistral, una clase demostrativa, y el estudiante ver demostrado, ver investigado, y después que ya construya el conocimiento, ellos mismos son los que van a exponer. Ya con la construcción del conocimiento, ellos lo van a exponer grupal frente a los demás estudiantes. Y los demás estudiantes van a debatir sobre la explicación de los mismos estudiantes. Es un método que se puede utilizar en salud, pero tenerlo presente que no podemos comenzar con aula invertida, sino después que se
utilicen varios métodos de enseñanza y aprendizaje. Generalmente en la modalidad del aula invertida, generalmente el docente es el que da los textos, los videos, los contenidos, y generalmente para potenciar todos estos conocimientos se utiliza la web para buscar todo esto, ¿no? Entonces puede ser un método de aprendizaje que se utilizan estrategias tanto en la parte presencial o en la virtual. Entonces, tenemos ventajas de que es generalmente esta modalidad de enseñanza es más activa, ¿no? En el cual hay un desarrollo de la creatividad generalmente del alumno, ¿no? Y se centra que siempre hay debe haber una colaboración grupal generalmente. Y generalmente ¿Escuchan a la doctora o no? No, no. Se me fue el internet. ¿Sí me oye? No se escuchó, Ahí sí. doctora. ¿Puede repetir? Oye, no se oyó nada. Se oyó al principio. ¿Perdón? Solamente una parte al principio, pero luego más o menos a la mitad de su intervención dejamos de escuchar. ¡Ay, señor! Bueno, les decía que el aula invertida, ¿no? Es una modalidad de aprendizaje que puede ser semipresencial o mixta. Generalmente se utilizan estrategias en la cual puede ser presencial o virtual. Entonces, previamente el alumno debe investigar sobre el tema utilizando textos, videos, y también el docente puede facilitarle todo este material, ¿no? ¿Verdad? Porque generalmente se utiliza la web para la búsqueda de toda la información, ¿no? Generalmente. Y la ventaja está de que generalmente este tipo de aprendizaje es más activo, en el cual puede ser grupal, ¿no? No solamente es una sola persona, sino que es grupal, y generalmente uno comparte la información a los estudiantes, ¿no? Entonces, el aprendizaje es más personalizado, puede ser mucho más personalizado, dependiendo a qué ritmo va el alumno, porque hay que tomar en cuenta, no todo el alumnado puede estar en el mismo nivel, entonces hay que tratar de establecer un equilibrio en cuanto a la enseñanza, ¿no? ¿Verdad? Entonces, muchas veces tenemos la desventaja de que, bueno, no pueden hay la brecha digital, muchas personas no tienen cómo, en cuanto a la investigación, ¿no? Llegar a la web, o generalmente el tiempo que se utiliza no es el necesario, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de que tanto la información que se obtenga, tanto del docente como del alumnado, estén acoplados, ¿no? Y se registre toda la información en el transcurso de la clase. Creo que también sería bueno resaltar, como decía el profesor Gabriel, que en este método ya prácticamente el papel fundamental lo tiene el estudiante, y ya previamente ha venido con una clase magistral, ha hecho un análisis, un estudio del tema, ha hecho prácticamente una práctica del tema, y más bien esta fase es como viene a ser, diría yo, como una consolidación o una reafirmación prácticamente del conocimiento, donde prácticamente el estudiante ya lo que más bien viene haciendo estudios comparativos de lo que se estudió. Si vamos a lo que decía usted ahorita de la reanimación cardiopulmonar, qué habló la guía del 2020, la guía europea, qué dijo las guías americanas, cuáles los niveles de evidencia que se ven en la actualidad. Y entonces el alumno prácticamente ya va haciendo una reafirmación del tema, y esto creo que le da una tonalidad de conocimiento importante al estudiante.
O sea que lo veo como un método también muy importante para aplicado al tema. Sí, Gabriel, para definirlo un poco más, esto de la clase invertida es un método novedoso que nos lo permite evidentemente la tecnología, ya que permite terminar con aquellas clases magistrales aburridas del profesor hablando y hablando. Es una clase que se divide en dos. El alumno recibe las orientaciones, recibe lo que tiene que estudiar, recibe el contenido y lo profundiza en la casa mediante evidentemente el internet. Es un método que le propicia el estudio individual, cada cual va a su ritmo, consolida los elementos que necesita, los adquiere y después en otro escenario ya presencial, porque como decía la doctora, es mixto, tiene un escenario virtual en internet y un escenario presencial ya en el aula, es donde se consolidan los elementos aprendidos. Y de esta forma, todo el mundo adquiere una interrelación con el mismo conocimiento. Es una forma de enseñanza muy práctica con resultados satisfactorios. En este método es importante estimular al estudiante, no con críticas, sino que está bien, que han aprendido, que estimularlo a que sigan investigando, a que sigan estudiando y motivarlo el trabajo, además enseñarlo el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. En este método también de aula invertida se utiliza el método colaborativo, porque puede ser individual o puede ser grupal. También se puede unificar con el aula invertida. Y también podemos utilizar el aula invertida utilizando el método colaborativo, es decir, método demostrativo y método colaborativo. El estudiante que sea en este momento el líder, los estudiantes, los líderes de un equipo, después de haber adquirido una clase magistral, podemos dar una clase demostrativa, es decir, hacer una clase invertida. Que ellos sean los que demuestren la reanimación. Y durante la demostración o después de la demostración, el mismo docente hace la corrección de las pequeñas fallas que hayan tenido o le indica que pueden seguir investigando sobre el tema. Es más sencillo, el estudiante se siente más relajado, es más divertido porque se puede hacer a través de sociodrama, de sociodrama sobre todo, crear un escenario como si fuera realidad y que lo realicen ellos su exposición con el objetivo final de alcanzar ¿qué cosa? El resultado de aprendizaje relacionado al objetivo que se planteó en la clase y como conclusión que ellos alcancen su resultado de aprendizaje. Lo vemos a través de una evaluación que le hacemos al estudiante. Ya hemos hablado de varios métodos, hablamos del demostrativo, desde el interrogativo, hablamos también del método interrogativo de briefing, hablamos del aula invertida, hemos hablado de 3, vamos a hablar ahora del próximo método, que es uno de los métodos más utilizados en las ciencias de la salud, que es el método del caso clínico, que muchos pensamos que el caso del método de enseñanza y aprendizaje de caso clínico viene específicamente de ciencias de la salud, y no es así. Este método de caso clínico comenzó en la Universidad de Harvard en 1870, hablando sobre qué, sobre derecho, es decir, veían los juicios, traían el juicio al aula y ahí debatían los abogados sobre la actuación del fiscal, del abogado defensor, del jurado, y ahí fue cuando comenzaron a crear
el caso clínico, es decir, un caso basado en la vida real. Después eso se llevó por el profesor Christopher en 1914 a la escuela de medicina, donde comenzaron a ver los casos clínicos. Es decir, el caso clínico se puede utilizar de dos formas. El caso clínico se puede utilizar en el aula o el caso clínico se puede utilizar directamente en las instituciones hospitalarias. Uno de los métodos es un caso basado en la evidencia, es decir, un caso real, llevarlo al aula. Por ejemplo, vamos a hablar de reanimación. ¿Qué hablamos? Paciente de 48 años de edad que tuvo accidente automovilístico con fractura de fémur, el cual realiza una parada cardiorrespiratoria con un shock hipovolémico. ¿Qué usted haría ante eso? Entonces, ahí se dice signos vitales, no tenía pulso, no tenía frecuencia respiratoria. Entonces, a partir de ese caso clínico, entre todos se analiza y se dice qué se va a hacer. Entonces, ahí se refuerza también conocimiento. Comenzar con la reanimación, ver si está de conciencia, si está consciente, si respira, si tiene pulso, y comenzar con las compresiones cardíacas y después las dos ventilaciones. Es decir, a través de un caso clínico podemos introducir a una clase para que uno se puede profundizar los conocimientos ya adquiridos. Otro, podemos comenzar con un caso clínico para que el estudiante haga tarea autónoma e investigue y después hacer el aula invertida. Es decir, el caso clínico lo podemos utilizar en diferentes escenarios. En el aula, o el caso clínico lo podemos utilizar directamente, como más utilizado, es ya en las instituciones hospitalarias, o en este caso directamente cuando están haciendo las prácticas en una ambulancia o en la comunidad, donde ellos, a través de la experiencia y de lo que están viendo, van a tomar decisiones en conjunto con el docente y el tutor que esté frente de ellos, y van a debatir. Por ejemplo, van a ocultar al paciente o le van a medir la frecuencia cardíaca y van a decir, está bradicárdico, el pulso está filiforme, tiene menos de 60, o el paciente está dirrítmico, o tiene extrasístole. Es decir, caso clínico basado en la evidencia. Ese es el momento. Aunque en estos momentos la mayoría de las universidades tienen simuladores. Estos simuladores, a través de un computador, podemos simular un caso clínico. Por ejemplo, tenemos simuladores donde podemos ponerle al paciente, crear un caso clínico de una historia clínica real, ponerla en un computador y le ponemos la frecuencia cardíaca que uno quiere, el ritmo que uno desea, la respiración. Y entonces que el estudiante le haga el examen físico y determine a través del examen físico qué tiene ese paciente. Hay que tomar en cuenta que una de las ventajas de los métodos a través de un caso clínico es que se discute el caso y se puede ver la evolución del paciente, porque hay que llegar a un diagnóstico presuntivo y posteriormente a un diagnóstico se diferencian los diagnósticos, ¿no? Para llegar a un diagnóstico definitivo, y a base de eso el tratamiento, ¿no? Entonces, por eso es que previamente, de todas maneras, todo el alumnado tiene que saber sobre el tema. Entonces, y la ventaja es que se lo puede ver la evolución, que si está el paciente internado, se puede ver la evolución del paciente. ¿No es así? ¿Sí me escuchó? Sí, se escuchó bien. Vamos, ya hemos hablado de 3 métodos. Este método clínico, podemos que hagan otra intervención, 1 o 2 intervenciones, para culminar con los varios métodos que hemos utilizado para poder grabar y subir el trabajo a un canal de YouTube para compartir el link y cada cual pueda subir la tarea realizada. El método clínico
es un caso particular de enseñanza que pretende que se suscite el proceso de aprendizaje en base a situaciones reales. Por ejemplo, un paciente con la historia clínica donde son reales los síntomas, los signos, los síndromes que presenta, el diagnóstico diferencial que va a tener, el diagnóstico etiológico y el tratamiento. Y también se le puede dar seguimiento. Evidentemente, esto hace que el alumnado obtenga el conocimiento de situaciones reales y lo acerque a lo que es la realidad y todo no sea teoría. Y es muy, muy práctico este método. Creo que otra de las cosas importantes en este método es que el alumno, por ejemplo, creo que este método se puede extrapolarnos a varios tipos de escenarios. Ya puede ser en un aula, ya puede ser a través de llevándola a la práctica, entre otras cosas. Creo que, ejemplo, Gabriel mencionaba un caso clínico que puede ser un simulador, y al mismo tiempo el estudiante está leyendo los parámetros, está leyendo y al mismo tiempo se está imaginando qué puede estar pasando en el paciente, y eso al mismo tiempo está desarrollando un tipo de habilidad. Y al mismo tiempo está pensando en qué debo hacer ante este paciente y cómo a través del conocimiento adquirido puedo reafirmar y esto puedo llevarlo a la práctica. O sea, creo que es algo importante, y como decía la doctora también, al mismo tiempo se va a hacer discusiones en el mejor método, o sea, docentes, discusiones donde se escuchan experiencias, donde se escuchan conocimientos y donde se termina concluyendo prácticamente con una enseñanza que favorece a todos. Bueno, hemos explicado, no tan brevemente, pero hemos explicado 4 métodos, 4 o 5 métodos eran 3, pero como el grupo somos más de 7 integrantes, hemos explicado métodos de enseñanza y aprendizaje, estrategias de enseñanza y aprendizaje, de diferentes métodos que nos permiten, como docentes de ciencias de la salud, llegar al estudiante. Ya no darle esa clase que hacíamos antes, que se presentaba el docente, hablar sus clases magistrales, hablar a la oral, y el estudiante se quedaba dormido. Bueno, gracias a todos por trabajar en equipo, por conectarse a las 6 de la tarde y realizar la tarea indicada por nuestro docente. Esperamos seguir trabajando en equipo y que todos aprobemos este curso y ser docentes de la carrera de urgencias médicas. Bueno, chao, que pasen buenas noches. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Igualmente, que pasen buenas noches. Que pasen buenas noches. Ya yo grabo y le comparto el link en el WhatsApp. Ok, Gracias. ¿Y el trabajo, el que es para esta semana? El trabajo individual, la tarea individual. Es el otro. Sí, tarea individual. Este era el grupal. Ya, Ya, eso se puede hablar, creo, por vía Sí, sí. WhatsApp, para no hacer muy extenso el video. Ok, gracias. Ok. Llamar. Okay.